Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vengo con la segunda parte de nuestro tutorial de el mandala. Vamos a realizar solo el mandala. La primera parte donde realizamos solo el girasol, les voy a dejar el link aquí en el primer comentario fijo, y si desean hacerlo en forma de granny, también les voy a dejar el link aquí en el primer comentario fijo, ya si lo quieren como granny o simplemente la flor para seguir realizando nuestra bata. Entonces voy a dejar aquí mi granny, mi mandala para mirar los diseños que vamos a realizar. Y aquí yo ya tengo mi girasol, ya tengo aquí, ingresé a cualquier espacio, pueden ingresar a cualquier espacio y simplemente voy a asegurar mi hilo. Entonces vamos a empezar con este color, el azul oscuro. Este es como un azul clarito, no sé, no sabría decirles muy bien, como un azul aguamarina, no sé. Bueno, vamos a subir, vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto y dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos más. Entonces vamos con 1 y vamos con 2. Cadena de separación y vamos al siguiente espacio, o sea, acá. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ay, se me olvidaba decirles que como siempre estoy trabajando con una aguja de 5, la misma con la que realizamos el girasol. Bueno, aquí ya hice mis 3 puntos altos dentro del mismo espacio, cadena de separación. En el próximo espacio de igual manera 3 puntos altos. 1, 2, 3, cadena de separación. Y así me voy a ir alrededor de toda mi florecita hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final, me falta hacer la cadena de separación y voy a ingresar a la primera cadena que realizamos aquí y con un punto deslizado y cadena de seguridad. Vamos a cortar entonces el hilo y vamos a asegurar nuestro trabajo y así es como nos queda. Bueno, ahora debemos utilizar el color, este es como un verde clarito, pero aquí tuve un problema y es que esta bata la estaba realizando hace como un año y la dejé guardada precisamente porque no encontraba algunos colores y nuevamente fui al almacén y no había. Recorrí todos los almacenes que hay ahí alrededor y no había el color. Entonces voy a reemplazar este por este verde, que también sería este, porque en ningún lado encontré este verde tal cual. Este verdecito no lo encontré por ningún lado. Y pues compré este que se semejaba un poquito al otro. Entonces vamos a hacerlo de este color. Este es el ovillo de lanita. Y aquí vamos a ingresar igual a cualquier espacio. Puede ser acá. Vamos a hacer un nudito de seguridad y vamos a subir. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas. Y aquí esta puntada vamos a hacerlo punto B. Punto B con punto alto doble. Esta parte. Punto B con punto alto doble. Entonces ya tengo 4 que son 4 cadenas que representan el punto alto doble. La quinta que representa el punto de separación y voy a hacer 2 lazadas. Ingreso a este espacio, al mismo espacio y vamos a hacer un punto alto doble. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer cadena de separación, ingresamos al próximo espacio
2 lazadas, ingreso al próximo espacio con un punto alto doble, cadena de separación, 2 lazadas y nuevamente en el mismo espacio un punto alto doble. Y aquí ya se puede apreciar mucho mejor el punto B. Nuevamente cadena, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, un punto alto doble, cadena de separación, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio y punto alto doble. Vamos a hacerlo por última vez, cadena de separación, ingresamos al próximo espacio con 2 lazadas, punto alto doble, cadena de separación y un punto alto doble. Y así nos vamos en cada espacio que nos vamos encontrando, en total completando 16 puntos B. Aquí fueron 16 punto vareta, aquí fueron 16 punto granny, 16 punto granny y aquí van a ser 16 punto B. Entonces cuando complete y llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí ya terminé, me falta hacer la cadena de separación y en la cuarta cadena 1, 2, 3, 4, en la cuarta cadena ingreso, hago un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda. Se ve un poquito diferente, se ve diferente por el color, pero bueno. Ahora vamos a seguir con esta puntada. Aquí es un azul claro que aquí tengo. Es un azul clarito. Y vamos a ingresar a cualquier espacio. Entonces yo voy a ingresar dentro de la B. Aquí dentro de la B. Voy a hacer un nudito de seguridad. ¿Y qué vamos a hacer dentro de la B? Dentro de la B vamos a hacer 2 puntos altos dobles dentro de la B. Aquí ingresé dentro de la B, voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que representan un punto alto doble, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio y hago un punto alto doble. Y así es como me queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a este espacio que se forma entre B y B, aquí en este espacio, y vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos dobles. No vamos a hacer cadena de separación, simplemente nos dirigimos al próximo espacio. Entonces, 2 lazadas, vamos con un punto alto doble, 2 puntos altos dobles, 3 puntos altos dobles. Y así es como nos queda. Ahora vamos a ingresar directamente dentro de la B y vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Vamos con 1, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio y vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Ahora nos dirigimos al espacio que hay aquí al ladito entre la B y la B en este espacio y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 2 lazadas, ingresamos 1, 2 y 3. Y así continuamos por todo nuestro mandala. Entonces aquí dentro de la B vamos a hacer 2 puntos altos dobles, 1 y 2 dentro de la B. Y aquí en este espacio 3 puntos altos dobles. 1, 2
y 3. Y así nos vamos con el consecutivo alrededor de todo nuestro mandala. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta y simplemente es ingresar a la cuarta cadena, 1, 2, 3 y 4, hacer una cadena, un punto deslizado y cadena de seguridad. Cortamos y así es como nos queda. En esta parte debemos tener 32 conjuntos. 32 conjuntos, o sea, 1, 2, 3, 4, así hasta completar 32. Ahora vamos con esta parte. Vamos con esta parte y para ello voy a utilizar el mismo color verde, que sería este, y vamos a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar, digamos, acá. Voy a hacer el nudo de seguridad y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Vamos a ir escondiendo el hilito. Vamos con 1, 2 y 3. Entonces aquí ya vamos un punto alto. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos dirigimos a este espacio, aquí en este espacio donde hicimos los 3 puntos altos dobles, y voy a hacer un punto alto. Y así es como nos queda. Voy a hacer 1, 2 y 3, y aquí en el próximo espacio, aquí hicimos los 2 puntos altos dobles, aquí donde se forma este espacio vamos a hacer un punto alto. Nuevamente, 1, 2 y 3, aquí donde hicimos las 3 cadenas, aquí en este, perdón, aquí donde hicimos los 3 puntos altos doble, aquí en este espacio vamos a hacer un punto alto. Nuevamente, 1, 2 y 3, ingresamos a este espacio, vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, ingresamos aquí a este espacio. Recuerden que hay 3 puntos altos dobles, después hicimos 2, después hicimos 3 y así, y en los espacios vamos haciendo el punto alto. Entonces aquí vamos a hacer el punto alto. 1, 2 y 3, y aquí en este espacio un punto alto. Y así me voy a ir alrededor de todo mi mandala hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final. Me falta hacer las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en la tercera cadena, 1, 2, 3, voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Entonces debemos tener 32 casitas. Y vamos ahora a seguir con la siguiente parte, que sería esta. Bueno, aquí ya tengo mi cafecito. Como raro no encontré este exactamente, pero este se asemeja un poquito o casi igual. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles dentro de cada espacio. Yo ya tengo aquí mi lanita asegurada y simplemente es subir con 3 cadenas, perdón, 4 cadenas que representan un punto alto doble. Vamos con 1, 2, 3 y 4. 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, cadena de separación, ingreso al próximo espacio, a la próxima casita, que sería esta, y lo mismo vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2,
vamos con 3, cadena de separación, seguimos al próximo espacio que sería este, vamos a hacer 3 puntos altos dobles dentro del mismo espacio, vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3 y cadena de separación, y así nos vamos alrededor de todo el mandala hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé esta vuelta. En total hay 32 jueguitos de punto alto doble. Y aquí simplemente ya hice la cadena de separación. 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena voy a ingresar y voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad, y vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a ajustar bien y así es como nos queda. Bueno, ahora vamos a seguir con esta parte que es igual a esta parte. Es prácticamente igual. Aquí en este caso es un azul, es un verdecito. Yo lo voy a hacer con este azul, que sería este. Vamos a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar acá. Este es un color como menta, pero no lo puedo encontrar. Entonces lo voy a hacer con este azulito. Asemeja un poquito y voy a hacer mi nudo de seguridad. Voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Vamos con 1, 2 y 3 y vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3 que son los de separación, y voy a ingresar al próximo espacio con un punto alto. Es prácticamente lo mismo que realizamos antes. 1, 2 y 3. En el próximo espacio vamos a hacer un punto alto. 1, 2 y 3. En el próximo espacio un punto alto. 1, 2 y 3. En el próximo espacio punto alto. Y así me voy alrededor de todo mi mandala hasta llegar aquí. Bueno, ya terminé esta vuelta. Tengo 32 casitas alrededor. Aquí ya hice mis 3 cadenas y solo me falta 1, 2, 3 en la tercera cadena. Voy a ingresar con un punto deslizado y vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar. Apretamos muy bien y así es como nos queda. Y ahora vamos a lo último, a la última parte de nuestro mandala, que es exactamente igual. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles y cadena de separación. Nuevamente voy con mi hilo verde parecido a este, y voy a ingresar a cualquier espacio. Puede ser acá. Voy a hacer mi nudo de seguridad para que no se me suelte mi trabajo. Y vamos a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble. Vamos con 1, 2, 3 y 4. 2 lazadas dentro del mismo espacio, 2 puntos altos dobles más, puesto que este ya representa 1. Cadena de separación. Y aquí en el próximo espacio vamos a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos altos dobles. Cadena de separación. En el próximo espacio 3 puntos altos dobles.
cadena de separación y así nos vamos alrededor de todo nuestro mandala. Y cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro mandala. En total son 32 grupitos de punto alto doble y aquí ya solo me queda hacer la cadena de separación. Y aquí 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena voy a ingresar para hacer un punto deslizado y cadena de seguridad. Vamos a cortar y vamos a apretar muy bien nuestro hilito para que no se nos suelte. Y entonces así es como nos queda nuestro mandala. La medida del mandala, ya les doy la medida. Entonces aquí está el ganchito. La medida es 30. Es 30. La medida es 30. Y de ancho, obviamente tiene que dar lo mismo. Da 30. Recuerden que al finalizar nuestro mandala tenemos que guardar todos los hilitos para que nos quede bien bonito. Y en el próximo tutorial lo que vamos a hacer es ya el mandala cuadrado como tal, que sería esta parte, y ya vamos a iniciar a hacer nuestra bata ya completamente. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darle mucho like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste.